Comenzamos, hermano, este mes comenzamos con una Olimpiada más, donde los hombres cada día están más deformados y se burlan de la gloria de Dios. Es absurdo, es blasfemia burlarse de la Santa Cena del Señor. Y lo hicieron fundamentados en la ideología de género. Sin embargo, pasó ese momento, nos molestó a todos, pero Dios siempre tiene en cualquier lugar a hombres y a mujeres que dan gloria a Dios. Y los atletas, algunos de los atletas lo han hecho en medio de esas Olimpiadas y han declarado esa fe al Señor Jesucristo. Y eso me recuerda, hermano, aquel hombre, Lindell se llama él, en el año 1924, que a él le tocaba competir precisamente en una Olimpiada, y su especialidad era 100 metros, lo hacía en 9 segundos, punto milésima, 21 milésimas de segundo, y él había impuesto un récord, no en una Olimpiada, sino en medio de la Olimpiada que venía, así que sabían todos que él era el favorito. El problema para él, no para el mundo, es que le tocó domingo, y él era cristiano. Digo, era porque ya falleció. Así que él, en esa situación, él dice, no voy a correr. Porque el día domingo es mi Shabbat, es el día apartado para el Señor. Tratan todos de convencerlo que no lo haga y los líderes de Inglaterra, el rey, etc. Pero él dice que no y no corre. La razón para algunos asombrados y para otros una admiración. Así que no corre ese domingo, pero lo ponen a correr en los 400 metros. Y entonces el equipo, uno de los equipos, creo que fue el equipo de Estados Unidos, pregunta a uno de ellos, ¿debemos de preocuparnos por Liddell, Eric Liddell? Y el entrenador responde, no, porque él puede, aunque corra a esa velocidad, a los 200 metros se va a desmayar y va a caer. Así que ustedes no se preocupen por él. Llegó la competencia y el masajista de los Estados Unidos le pasa una nota, un versículo bíblico, y le pone como el libro antiguo dice, Dios honra a los que le honran. Usted puede decir, lo aplicó mal, no era el momento, pero aquí no estamos discutiendo teología con ellos. Aquí es la intención de este hombre, con lo que había hecho el otro hombre, de honrar a Dios. Usted puede decir que exagerado, ¿por qué no corrió el domingo? Era una única oportunidad. Ese fue su manera de obedecer a Dios. Y terminó siendo un misionero. El punto es que ese día él corre y llega en primer lugar y gana la medalla de oro en los 400 metros. Luego un periodista le pregunta, ¿cómo lo hiciste? Cuando una persona, hermano, en su corazón está a glorificar a Dios, nunca se va a ufanar, nunca se va a enaltecer. Y él dice, los primeros 200 metros fue con mi fuerza, con mi trabajo, y los otros 200 metros fue la fuerza de Dios, que hasta yo me sorprendí. Y es lo que están diciendo algunos atletas hoy. Cuando se les pregunta cómo lo hiciste, la fuerza de Dios. Y algunas veces el teólogo los critica, pero ¿cómo mete a Dios en esto? Hermano, nosotros hasta para levantarnos hoy es por el poder de Dios, hermano. Usted no está aquí porque usted planificó morirse a los 72 años, por favor. Usted tiene que entender esto, que estamos sometidos a la soberanía de Dios. Me encanta esto que lo escuché del hermano Josías, decir, Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando con todos los flagelamientos que le hicieron, él seguía sosteniendo el universo. Así que nosotros dependemos totalmente de Dios. Y esto, hermano, esto tiene que ver con nuestro texto. Esta historia verídica, hermano, ilustra la demanda que Pablo hace a los creyentes de Filipo. Porque Pablo demanda a los creyentes que continuamente ellos deben obedecer a Dios.
Aquí en estos versículos vemos una demanda clara en la que Pablo exige a los filipenses y a todo creyente que continuamente nosotros debemos obedecer a Dios. Y yo veo en este pasaje 3 puntos de cómo nosotros podemos mantenernos obedeciendo a Dios. Y el primero es trabaja, del versículo 12 al 13. El segundo es esfuérzate. Pareciera sinónimo, pero no lo es, del versículo 14 al 16. Y el último es gózate, del versículo 17 al 18. Entramos entonces de lleno a nuestro primer punto, que nos ilustra esta demanda al creyente a que todos los días, a cada minuto, a cada hora, continuamente debe obedecer la palabra del Señor. Y el texto dice, el versículo 12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La obediencia de los creyentes en la iglesia de Filipos, hermano, se ve desde el versículo 5, en el capítulo 1. Ahí lo tiene usted, solo para que lo recuerde. Ya hemos recorrido todos estos versículos. Pero mire lo que dice el versículo 5. Pablo dice: pido, el 4, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones, por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué está diciendo Pablo? Desde que conocieron a Cristo, ustedes hasta ahora están obedeciendo el Evangelio. El Evangelio no se trata de que porque me hacen esto, me alejo, que porque me hacen esto, me voy de la iglesia. Parecen creyentes de cristal, hermano. Por cualquier cosa se quiebran todos. Y Pablo lo está diciendo aquí. Incluso el versículo 7, quiero que lo vea con claridad. Ahí siempre en el 1:7, algunos versículos rápidamente. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Cómo? Porque de esa gracia que también ellos sufrían por el Evangelio. Así que aquí está Pablo aclarando todo eso. Versículo 12. Mire lo que dice. Vamos así rápido. No lo voy a esperar. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Esto precisamente se hizo notorio en Chile. Hay un hermano, bueno, no sé si es hermano, un pastor que puso un video el lunes. Dijo: todos esos conferencistas son herejes calvinistas, idolatran a Calvino, pero agarró a Lucas. Yo leí su página, es un hereje, sensacionista, y empieza. ¿Sabe qué nos decía la gente al finalizar? Hermano, las cosas que ustedes enseñaron no son las cosas que nos dijeron que iban a enseñar. Entendimos con claridad el glorioso evangelio de Cristo. Porque esto es importante. Así que la obediencia al evangelio es un distintivo, hermano. Es un distintivo del creyente. Hay personas que se distinguen por su elegancia. No importa lo que se pongan. Una camina toda arrugada, pero se ve esa elegancia. Hay personas, hermano, que aunque se vistan bien, como el Chompiras, no se ven bien. ¿Se recuerda usted, verdad? No importa. Hay un distintivo en el creyente y ese distintivo es la obediencia. Distingue al creyente, la obediencia a la palabra. No se trata, hermano, de que a mí solo el Señor me manda. Un momento, eso no es verdad. Tú tienes que estar sometido a la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y también el pastor tiene que entender que él no es el dueño de la iglesia, que Dios no lo escogió como un cacique, ni como un patriarca. Dios escogió al pastor para ser uno más. Es decir, el don del pastor es predicar. Por supuesto que también guiar a las ovejas, pero no apoderarse de ellas. Así que aquí vemos esta verdad fundamental. La obediencia. Pero no solamente nos manda a obedecer Pablo, porque en el texto que hemos leído dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Pablo está diciendo: no obedezcan solo cuando yo estoy. No sean hipócritas. No a ustedes, pues a los filipenses. No sean hipócritas.
No aparenten lo que no son. Cuando el pastor no está, yo no llego. Y cuando el pastor está, yo sí llego. Por favor, usted sigue al Señor Jesucristo, ¿no? No al pastor. El pastor no hace la obra. Y a Pablo le estaba pasando algo así, por eso les dice a ellos eso. Ahora, luego dice, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y entonces Pablo lanza un imperativo, una demanda. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un texto, hermano, que hace pensar a la gente que parte de la salvación tiene que ver con ellos. Pero le quiero aclarar algo. La salvación de principio a fin es obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted no puede hacer nada por salvarse. Lo que sí puede hacer es responder. Y debe responder a lo que el Señor le está mandando. Así que el contexto, por ejemplo, de este verbo, indica que Pablo tenía en mente la idea de un esfuerzo continuo, vigoroso y sostenido al usar este verbo. Es decir, la idea es hacerlo continuamente. Trabajen constantemente, continuamente. Ocúpense en su salvación. Entiéndase aquí, salvación como santidad. Si no lo entiende así, usted va a pensar que... Y luego los siguientes textos lo afirman. Así que su trabajo es, y el mío es, mantenernos santos. De veras, hermano, esto no es una exageración. De repente usted va con su esposa al cine. Y ya en el cine, a ver una película. Si alguno no va al cine, perdónenos. Y en el cine, de repente usted va a ver una Disney, pero como ahora ya nada sale bien, hermano, en la televisión. De hecho, yo me he abstenido de ver televisión, pero ya nada sale bien. Hasta en un partido o un evento deportivo como el que vimos nosotros, la inauguración de las Olimpiadas. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Uno sale enojado. Ya pecó. Porque empieza a criticar a la gente. O usted se sentó a orar, Señor, trae salvación sobre esa gente. Tal vez algunos sí. Pero el punto es que en este sentido lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que tener cuidado de qué vemos, de qué oímos, de con quién nos juntamos, hasta de qué comemos, hermano. Pero otro día hablamos de la comida. Así que el trabajo del creyente, ¿sabe cuál es? Responder a esta salvación tan grande. Porque hay una obra de gracia que Dios está haciendo en nosotros. Y lo vamos a ver en un momento. Mis amados, mis queridos amados hermanos, no de Filipos, sino de Luisville. La salvación es un proceso en el que usted va creciendo en santidad, en madurez. Para resumirlo en una sola idea, la salvación es ir creciendo conforme a la imagen del Hijo de Dios. Usted debe saber eso con toda claridad. El salvo responde. ¿Cómo? Trabajando. ¿Cómo? Esforzándose. ¿Cómo? Diariamente. Es que esto, usted no puede pensar en el lunes, si ni siquiera ha vencido las batallas del domingo. No, yo el lunes me empiezo a consagrar. ¿Y por qué hasta el lunes? ¿Y si el lunes no amanece? Bueno, va a amanecer, pero tal vez no amanece vivo. Compréndalo. Por favor, entiéndalo. Filipenses ahí. Me gusta estar en Filipenses para que usted no se canse de estar buscando los textos. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3, por favor, leamos el versículo 12. Miren lo que dice Pablo para reforzar esto. No es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así que aquí está el perito arquitecto de la iglesia reconociendo que él sigue creciendo. Mire, Romanos, unos libros atrás, Romanos capítulo 14. El primero que lo encuentre lo lee, ya lo encontré yo. Mire lo que dice 14, 19, dice: así que preocupémonos
lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Está hablando de aspectos tan prácticos. No destruyas la obra de Dios por aspectos que nada que ver. Tenemos que entenderlo. Véame aquí, hermano, no se preocupe por dar la bienvenida a los que entran. Ahí está Valentín. Así que aquí estamos nosotros hablando de esto. Mire lo que dice luego este verso, el verso 13. Y aquí es donde se puede explicar el 12. Verso 13. Porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Entiéndase la palabra beneplácito como su voluntad. Dios es quien obra en vosotros, en ustedes, en nosotros. El querer como el hacer. Aquí está la gracia de Dios operando. Mis amados hermanos, si tan solo nosotros pudiéramos saturar nuestra mente de una cosmovisión bíblica totalmente. Si tan solo nosotros nos quitáramos esa antropología humana, esa historia del hombre humano y viéramos la historia de Dios, entenderíamos solamente en Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice el versículo 3 para tener un contexto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, habiéndonos, aquí viene el punto, escogido en Él antes de la fundación del mundo. La historia del hombre, Dios la escribió antes de la fundación del mundo. Así que la historia del hombre está escrita en las Escrituras desde el único ángulo que se puede entender bien: toda la Escritura. Toda. Usted lee Génesis, hermano. Capítulo 1 y 2, la creación. Sigue leyendo Génesis. Capítulo 3, la caída del hombre. Capítulo 4 y 5, las genealogías de la simiente de Dios y la simiente del hombre. Capítulo 6, 7, 8, el diluvio. Capítulo 9, una nueva creación. Y al final Dios termina separándolos en el capítulo 11. Y la historia sigue al hombre que Dios escoge para luego escoger al pueblo que escogería. Es la historia de Dios. Pero nos asombra escuchar, hermano, la historia de los hombres. Los 300 de Leonidas. Nos encanta eso y se nos olvida de esta maravillosa verdad. Si nuestra mente estuviera permeada, imbuida, saturada de una cosmovisión bíblica, veríamos la cual totalmente de una manera diferente. Y aquí está Dios, quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. A propósito, Pablo usa este verbo que definitivamente está subordinado, hermano, a ese versículo que nosotros ya hemos leído, que se lo leo de nuevo para que usted esté en esa línea. El versículo 12. Así que, hermanos, el imperativo: amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en su salvación. En ese contexto es que Pablo habla de esto. Habla de, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Ocupaos. Mire, cuando usted escucha ese verbo, ocupaos, ¿qué entiende? Que usted se tiene que ocupar, ¿verdad? Pero el problema es que el verbo es pasivo. Para los que no se recuerdan que por ahí, por tercero primaria, nos enseñaron las voces del verbo. Usted entiende que la voz pasiva no hace la acción usted, el sujeto, sino que alguien más. Entonces aquí está diciendo: ustedes ocúpense. A nosotros nos está diciendo: ocúpense. Pero lo está diciendo el Espíritu Santo en voz pasiva. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué dice el versículo que leímos? Obra en ustedes tanto el querer como el hacer. El querer como el hacer. Así que debemos entender eso, hermano. Él pone en usted y en mí el querer de santificarnos.
Y no solo el querer, sino la fuerza para hacerlo. Hacerlo. Algunas veces nos olvidamos de esto. ¿Verdad que usted tiene el querer y el hacer de pecar? Parece que aquí solo yo soy. ¿Verdad que usted tiene el querer y el hacer de pecar? A veces la hermana se levanta en la mañana y mira a su esposo y dice, tan lindo, pero lo quiero ahorcar. El querer como el hacer. Hermano, tiene un deseo de orar, es Dios. Tiene un deseo de leer la Biblia, es Dios. Tiene un deseo de apartarse del pecado, es Dios. Deje de estar diciendo, es que a mí Dios cómo me trata, hermano. Me tiene en un lugar especial. No, no lo tiene en un lugar especial. ¿Sabe qué? Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Así que no crea que usted es un hijo predilecto del cielo. No, el único hijo predilecto del cielo es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual nosotros tenemos que entender. El querer está sometidos a ese verbo principal, ocupados. Trabajen en esa salvación. Trabajen. ¿De qué manera? Con eso, el querer como el hacer. ¿Quién lo da? Dios. Dios pone el querer como el hacer. Y luego, si seguimos leyendo el texto, se lo leo, todavía estamos en el primer punto, que es el más largo. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito, o en ese caso, para su voluntad. Así que la obra de Dios en el creyente, hermano, es impresionante. Es Él el que está trabajando en usted constantemente. No hay otra manera de hacerlo. Y luego, en esa misma línea de pensamientos, llegamos a este verso, y llegamos al segundo punto, que tiene que ver con el verso 14, y es esfuérzate. Y el verso 14 dice, hagan todas las cosas sin murmuración ni discusión. Bueno, claro, perdón, regreso, ocúpense en una salvación tan grande, dice con temor y temblor. O sea, es un modismo, una expresión en esos tiempos para decir, háganlo con un respeto a Dios. No con un temor de miedo, sino con un respeto. Es como aquellos que nos enseñaron a respetar a nuestros padres, ¿verdad? Cuando ellos esa es otra generación, hermano. Cuando ellos nos gritaban abusivamente, el hijo callaba. Nos enseñaron a respetar a los ancianos. En la escuela, cuando el profesor nos regañaba o nos ofrecía un reglazo, el alumno callaba. Cuando yo tenía 7 años, me llevaron a una selva en Guatemala, en un lugar que se llama Petén, pero me llevaron a un caserío que se llama San Francisco, y ahí estudié el primer año de primaria. Pero como a mí siempre me encantaban los animales, hermano. De hecho, aquí está mi hermana, que ella también estaba ahí, 6 años, yo 7, pero llegamos ahí, y yo veo por primera vez las culebras sueltas. Y veo una culebra y salgo corriendo a buscarla. Yo no sabía si era venenosa o no, y tenía 7 años. Y por estarla corriendo, la camioneta se metió en la llanta del carro del director. ¿Saben cuál es la lección? La lección fue que reunieron a toda la primaria en el salón de usos múltiples, me pusieron en el púlpito, no para predicarles, me bajaron el pantalón y me dieron como 3 reglazos para enseñar a los demás que no había que hacerlo. Algo cruel el castigo, hermano. Pero al final, ¿qué estaba buscando esta persona? Enseñarme que no buscara el peligro. Entonces no es ese miedo de que usted le tiene que tener miedo a las serpientes, sino respete porque su vida está en peligro. Y temor y temblor es eso, un temor a Dios, un respeto a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es su dueño y mi dueño, porque Él es nuestro Salvador. Y por ello. Entonces, terminando de explicar eso, vamos al siguiente punto, esfuérzate, del 14 al 16. El 14 dice, hagan todas las cosas sin murmuración. Aquí empieza a explicar cómo nosotros podemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Hagan todas las cosas sin murmuración ni discusión. Entonces, ¿cómo hacemos, hermano, para ocuparnos de esa santidad? Dejemos de murmurar. Ahora, cuando hablamos de murmuración, hermano, y incluso hacer todas las cosas, de nuevo es un verbo imperativo que debe practicarse de nuevo, presente. Debe practicarse continuamente. La murmuración no es un chisme. Es eso y más, es más que un chisme. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza una palabra que fue la que se utilizó en la Septuaginta cuando se traduce del hebreo al griego, para hablarse de las 10 murmuraciones que Israel hizo contra Dios. La murmuración no es una murmuración solo a la iglesia, porque el que murmura está murmurando contra Dios. Nosotros no debemos de murmurar nunca contra nadie. Si alguien ha pecado, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esa persona. E invitarla, exhortarla a que se arrepienta. Así que aquí, hacer todas estas cosas sin murmuración ni discusión. La fuerza del verbo está en hacer un imperativo. De hecho, esta palabra es una onomatopeya. Usted sabe lo que es una onomatopeya. Lo que pasa es que se le olvidó. Porque nosotros hablamos con onomatopeyas. Por ejemplo, le pregunta al hijo, mamá, ¿me puedes dar de cenar? ¿Qué es eso? Una onomatopeya. La niña nos está ilustrando que es una onomatopeya. Pero muy menos tragó saliva o tragó aire y está pidiendo ayuda. Eso se llama onomatopeya. O sea, recuerda, de repente no todas las culturas, pero hacían uno los padres, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Ponte a orar. No, ¿verdad? Esto es una onomatopeya. Así que esa murmuración no necesariamente quiere decir que está diciendo algo, sino que está murmurando. Ese pastor ya sé por dónde va. Así que usted sabe, usted regresa a las 10 plagas y están a las 10 murmuraciones en el desierto y están murmurando contra Dios. Así que, ¿cómo puedo trabajar mi salvación, guardar esa salvación, crecer en esa santidad? Una de ellas es dejar de murmurar. Y esto lo podemos ver, hermano, en Juan 7, en Filipenses, acompáñenme en Filipenses capítulo, bueno, estamos en Filipenses capítulo 14, pero vayamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4, se lo leo, 9, mire lo que dice. Sean hospitalarios los unos para con los otros, ¿sin qué? Murmuración. ¿Para qué invite a este hermano a la casa? ¿Para qué lo invite a comer después de haber como come? Yo guardando a que no, él pedí agua para que viera y él pidió una soda, un shake, sin murmuración. ¿Qué significa sin murmuración? Sin murmuración. Algo de murmuración es murmuración. Pero aquí es sin murmuración. Ni qué más, ni discusiones. Y esto, hermano, implica también en la palabra una actitud errónea, la cual, del cual se queja continuamente. Si usted en su casa oye a su mamá, a su tía, a su papá, a su hijo quejarse continuamente de algo que está haciendo, está murmurando. Y la Biblia que lo manda, ocupaos de vuestra salvación. ¿Y eso qué significa? Es también obedecer continuamente a ese imperativo que es ocuparnos de nuestra salvación. Y luego dice, sin contienda. La forma verbal de esta palabra, sin contienda, hermano, denota distinguir con otros o consigo mismo. Es decir, es dejar a un lado las discusiones, las controversias. ¿Cómo vive usted en su hogar? ¿Por cualquier cosa está en discusiones?
¿Sabe por qué surgen mucho las contiendas y discusiones? Por falta de humildad y por falta de escuchar. Y aquí vienen esas controversias que son totalmente desagradables. 1 Timoteo 2:8. Vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Por tanto, dice Pablo, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos. Estamos en él, ¿verdad? Levantando las manos sin ira, ¿ni qué? Así que si hay discusiones, ¿qué sucede? Que nuestras oraciones no son aceptadas. Señor, acabo de discutir con mi esposa. Yo te la ofrendo, Señor, llévatela, por favor. No. O sea, tenemos que obedecer, hermano. Si usted es cristiano, va a obedecer. Totalmente. Ahora, escuche lo que dice el versículo 15. Porque estábamos en el 14. ¿Para qué está pidiendo todo esto? Para que seas irreprensibles y sencillos. Para que sean irreprensibles y sencillos. Estamos en el 15. ¿Está conmigo? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Mire todo lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es un cristiano? Aquel que resplandece. ¿En medio de qué? De la oscuridad. Esta iglesia, que fue tan criticada en Chile, ahora estaba resplandeciendo. Hasta físicamente Dios permitió ese huracán que se fuera a la luz. Y pasó por la mente de los coordinadores suspender el evento. Y aquí Pablo nos está hablando de eso, pero regresemos a la palabra irreprensible, o sea, irreprochable. No quiere decir, hermano, que tenemos que ser perfectos y sin pecado, sino que aquí lo que está hablando es de un testimonio correcto, incluso cuando pecamos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pecamos? Tenemos que hacer dos cosas. ¿Cuáles son? Una es, si alguien lo encuentra en pecado a uno, reconocerlo. Pero antes de que nos hallen, reconozcámoslo. Porque tenemos que esperar a que alguien nos descubra. ¿Usted se da cuenta que hasta los perritos, cuando los descubre el dueño comiendo lo que no tienen que comer, hasta ellos saben, hasta ellos se arrepienten? Ese arrepentimiento no sirve. El arrepentimiento es que usted pueda reconocer. Por eso la demanda es para que seáis irreprensibles. Es decir, un testimonio correcto. Es demostrar en su vida cotidiana la salvación en la cual Dios opera en usted. Si usted cree que ser salvo es pasar al frente, levantar la mano y confesar Juan capítulo 10, versículo 10. Perdone, usted le enseñaron mal. Hermano, ¿y qué de malo hay que yo pase al frente y confiese? No hay nada de malo. Lo malo es que va a ser lo que va a hacer después, o lo bueno. Si usted no puede, si en usted no está operando la gracia de Dios, de tal manera que dice, pero hermano, ¿y qué puedo hacer? Mire que yo tengo una tendencia a ver pornografía. Uy, wow, de veras. Bueno, sí, usted sabe que todos tenemos pecadillos. Esas formas tan antibíblicas de decir las cosas. Pero hermano, todos pecamos. Bueno, expliquemos eso. Todos luchamos contra el pecado. Y muchas veces pecamos, pero no practicamos el pecado, que es totalmente diferente. ¿Entiende eso? Si usted constantemente está mintiendo, está practicando el pecado. No me enoje, hermano. Así que todo creyente ha sido llamado a demostrar cotidianamente su vida santa. Y eso no quiere decir perfecto, para que seáis irreprensibles y sencillos. Sencillo, hermano, es una palabra que se usaba para hablar del vino, que no había de mezclarse con el agua. Así que no haya mezclas. Usted o es santo o es pecador.
Pero no se trata de que seamos nosotros una apariencia o tengamos una doble personalidad. Eso es lo que está diciendo Pablo, para que seáis, y luego dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Por eso todo esto hablando de santidad, mire, sin tacha, en medio de una generación torcida, nuestro testimonio importa. La manera en que vivimos primero dentro de la casa, porque ahí hay testigos. ¿Quiénes son los que nos ven en la casa? Los hijos. O sea, a usted no le preocupan sus hijos. Y sus hijos van creciendo y oyen las gritadas que se dan. Usted lo muy menos necesita arrepentirse. Y no ha de ser cristiano. Porque un hombre cristiano no va a maltratar a una hija de Dios, que es su esposa. Pero para empatar el partido, hermana, una cristiana no va a maltratar a un hijo de Dios. Y mientras eso se da, hay hijos que están viendo. Se oye un silencio fúnebre en ese lugar. Pero bueno, aquí estamos para aprender, ¿sí? Así que usted, lo que pasa es que yo hago este tipo de pausas porque quiero que usted entienda. Y tal vez le he dado muy duro esta mañana. No se preocupe, me faltan 2 horas y 3 minutos para terminar. 13 minutos, hermano. Y lo dejo. Entonces, aquí está esta verdad. Sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Un testimonio hermoso. Primera de Pedro, acompáñeme, primera de Pedro 1:15 de nuevo. Primera de Pedro 1:15 al 16. Mira lo que dice. Además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Qué está haciendo? Bueno, perdón, le estoy leyendo yo segunda, y le dije primera. Digo, ¿qué pasó? Primera de Pedro 1:15. Ya vio que fácil pecamos. Dice, leamos 14. Como hijos obedientes, de nuevo, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda ¿qué? Su manera de vivir. Porque Cristo está, sean santos porque Dios es santo. Así que está hablando de esa conducta de un creyente en medio de, para que seáis hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos la luz de Dios para este mundo, porque Él nos ha transformado, hermano. Es el testimonio de nosotros. Y el 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. De nuevo, ese es un verbo que está sujeto a ocupados. Es un verbo participio, que eso no cuenta nada, el cual indica una acción continua. Sosteniendo firmemente, ese sosteniendo firmemente, que es un solo verbo en griego, es una acción continua. Estamos nosotros sosteniendo la verdad de vida, la palabra de Dios. ¿Cómo así sosteniéndola? Viviéndola. ¿Se recuerda? Se lo he dicho. Nosotros somos lo que comemos. Que el experimento, creo que todos lo han visto, de aquel hombre que desayuna, almuerza y cena McDonald's. Verlo es, hermano, lamentable. Claro, a él lo hicieron porque querían probar y le pagaron y después lo atendieron médicos para que bajara de peso, nutriólogos y toda la situación. Pero subía cada semana un montón de libras. Y su salud se iba deteriorando porque somos lo que comemos. Aristóteles, si no me equivoco, decía que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Imagínense cuándo lo dijo.
Y ahora nosotros cambiamos esa frase por: prefiero ser un gordito feliz y no un flaquito con hambre. Sí. Sostenga esa verdad en su vida, hermano. Aférrese a ella. La palabra firme es aferrarse, en referencia a la fidelidad continua del Señor. Manteniéndola en alto. Es una expresión, una figura retórica. Manteniendo en alto. ¿Cómo puede el creyente ser irreprensible? La idea es para que ustedes sean, la idea es que es necesario que sostengamos firmemente la palabra, solo así, aferrados a ella, solo así podemos mantener nuestro testimonio. Y entonces termina diciendo: a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Es decir, para que en el día de Cristo yo pueda decir: no corrí en vano. Pablo está pidiendo eso a aquellos que discípula, que ha enseñado. Y esto nos lleva, hermano, a nuestro último punto. Hemos visto: trabaja, hermano, por obedecer a Dios. Esfuérzate por obedecer, por mantener tu salvación en el sentido de santidad, tu santidad. Y por último, gózate. Versículos 17 y 18. Y ese es un sacrificio. El versículo 17 define un sacrificio. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo. Comparto mi gozo con todos ustedes. Esa ofrenda, servicio, la palabra ahí, servicio, y aunque yo sea derramado como libación en el sacrificio, ese derramado como libación era la ofrenda, escuche esto, la ofrenda más insignificante de las 5 ofrendas que había enseñado Moisés. Y eso era un sacrificio que Pablo estaba haciendo. Incluso él dice: aunque yo sea derramado, de nuevo un verbo presente continuo. Es decir, Pablo está hablando de toda su vida en el ministerio, sufriendo por causa del Evangelio. Y lo que está diciendo ahí es: aunque yo sea derramado en la ofrenda más sencilla, porque la ofrenda más grande fue la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que lo que yo hago, dice Pablo, de que me persiguen, me apedrean, padezco hambre, padezco escasez, soy perseguido, estoy preso muchas veces. Todo eso, mi sacrificio es insignificante a la par de Cristo, es lo que está diciendo. Pero nosotros, hermano, en esa época ni eso aguantamos. Así que aquí está Pablo derramando su vida. Se ofreció, incluso ese verbo en el cual dice: pero aunque yo sea derramado, ya al decir yo sea, está hablando que alguien más lo hizo. De nuevo es una voz pasiva. Dios había agarrado a Pablo para que él exaltara a Dios con su vida. Y él dice en Filipenses que ha progresado el Evangelio por causa de sus cadenas. El Evangelio llegó hasta la casa de César, porque Pablo evangelizó a todos los soldados que cada 2 semanas estaban con él encadenados. Si se convirtieron o no, muchos de ellos sí, no dice la Biblia cuántos se convirtieron, porque la Biblia no se concentra en los números. Y cuando habla de números, no está concentrado en los números. Ese es otro tema. El sacrificio de libación, termino, este versículo era el más insignificante. Ya se lo expliqué. ¿Y qué está Pablo diciendo? Yo soy el más humilde, el más insignificante. Mi sacrificio se queda corto con lo que hizo el Señor Jesucristo. Y todo lo que nosotros podamos hacer por causa del Evangelio se queda corto. Pero era un sacrificio gozoso. Porque en el versículo 18 dice: y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Así que por eso el segundo punto es: gózate. Hermano, por favor, gózate. Porque le leo de nuevo, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. 3 veces utiliza la palabra gozo. Pablo: me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Perdón, 4 veces Pablo habla de este gozo. ¿Qué les está diciendo Pablo? Servir al Señor como un sacrificio, sacrificarse, desgastarse, obedeciendo a Dios y obedeciendo a su Evangelio.
y obedeciendo a Cristo es un gozo. No que usted se vaya a Irak a buscar a los talibanes, agárrenme. No. Es en el camino que usted hace. No, todavía yo estoy un poco afectado, pero en la actividad estaba, hermano, mal, estornudando, con mucho flu, agripado, con dolor de garganta. Solo pedía al Señor que me ayudara. Y va a tomarte esa flu. Lo que iba a haber preparado. Casi drogado, predicaba algunas veces. Aquí me ve usted mucho mejor, pero todavía estoy un poco afectado. Y va de toser. Ahí también está. Pero eso con lo que le pasa a Pablo no es nada. Absolutamente nada, hermano. Nosotros estamos tan mal enseñados que hasta venir temprano a los servicios nos cuesta. No, usted ya me está regañando, hermano. No, solo le estoy recordando que algunas veces tenemos algunas fallitas así pequeñas. No como Pablo, que tenía tantas faltas. Es la actitud de servir al Señor con gozo, mis amados hermanos. Debo concluir. ¿Cómo está tu obediencia en base a la demanda bíblica? ¿Cómo está tu vida de oración? Tu lectura de la palabra. ¿Cómo está el hacer discípulos? ¿Cómo está evangelizar, hermano? ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo está tu vida de santidad? Usted va a decir, pero hermano, usted está hablando de santidad y ahora habla de oración. Sí, porque el que deja de orar empieza a pecar. Y el que empieza a pecar, deja de orar. Como el que empieza a orar, deja de pecar. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás trabajando, hermano? ¿Trabajando fuertemente o para obedecer al Señor? ¿Te estás esforzando, ocupándote de tu santidad diariamente? Y todas las cosas que te pasan, te gozas. Eric Liddell se retiró un año después de que había ganado la medalla de oro. Se retiró joven. De hecho, él se retiró a los 26 años. Él había crecido en la China porque sus papás eran misioneros. Y entonces regresó a aquel lugar donde había crecido con sus papás, porque entendió que Dios lo había llamado. Y en palabras de él, cuando le preguntaron, ¿por qué te retiraste tan joven? ¿Acaso no podías compartir el trabajo misionero con correr? Y él dijo, yo prefiero la corona de vida que la corona de... No me recuerdo de qué son las coronas que daban antes. Pero de alguna rama. Para decirle algo de olivo que dan en los Juegos Olímpicos. Era un hombre que entendió, hermano, que todo lo que le habían dado, sí, claro, él entendió por la soberanía de Dios, porque él lo dice, que ese momento en el cual él no quiso correr aquí y corrió los 400 metros y los ganó, era para glorificar a Dios. Así que en ese momento él actuó para glorificar a Dios, pero en los siguientes momentos de su vida, él entendió que tenía que seguir glorificando a Dios y que correr no era precisamente la meta de Dios para él. Fue a la China, estableció escuelas, y su carrera de la vida fue servir. Cuando los japoneses dominaban en la China y cuando perseguían también a aquellos que predicaban el Evangelio. Todos los que estamos aquí, si hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, debemos vivir para su gloria, ofreciendo un sacrificio, como dice Romanos capítulo 12, y con eso voy a terminar. Habla conmigo Romanos capítulo 12 y terminaremos hoy esta enseñanza. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, Romanos 12, 1, por tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo está viviendo?
¿Te arrepientes cada día por lo que no haces? ¿Te arrepientes por la deshonra que das a Dios? ¿Te arrepientes porque no sirves a Dios de esta manera? ¿Te arrepientes porque tu santidad no tiene ninguna fuerza, no hay ninguna pizca de querer santificarte? ¿Cómo estás viviendo? ¿O vives luchando todos los días por esa santidad? Oremos, Señor.